Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más aquí en su programa Abuelos Ejemplares con su servidor Adrián Briceño Centeno, mejor conocido como el ABC. Ya saben, bienvenidos aquí a su casa, su gran casa Valora Radio. Gracias por acompañarnos en una transmisión más de un programa de Abuelos Ejemplares. Y el día de hoy tenemos unos invitados especialísimos con un tema que me parece que es muy valioso y muy importante. Esperamos aportar valor a cada uno de ustedes. Seguramente ya se percataron por ahí en las redes sociales sobre el tema nuestro que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué es la tanatología? Los abuelos ejemplares y cómo atender la tanatología. ¿Qué es eso? ¿Cómo nos ayuda? Cómo podernos ir como practicando o enseñando sobre esta cualidad o esta virtud, este apoyo para poder ser mejores hijos de Dios. Déjenme ver si ya tengo aquí la oportunidad de compartir el programa en vivo y a todo color. Ya estamos por aquí en vivo. Gracias, vamos a compartir. Bienvenidos, déjenme poner por aquí publicando, bienvenidos, excelente, gracias, bienvenidos. Díganos de dónde nos saludan, quiénes son, mándenos también la ubicación donde se encuentran para atenderlos y mandarles un saludo de regreso. Gracias, muy buenas tardes y déjenme presentar a nuestros invitados. Ella es Juanita Córdoba. Gracias. Ella es homeópata. Sí. Y me decías que también tiene la especialidad de terapeuta emocional. Terapeuta emocional, mírate qué interesante, ya iremos abordando con eso de la tanatología, cómo nos apoyan esas ciencias o esas especialidades de la medicina en ese sentido. Y Jorge Ruiz, que él es familiólogo, tanatólogo y creo que tienes otra. Y pedagogo, fíjate qué interesante, ¿eh? 3 carreras que son de mucho apoyo y servicio para la comunidad, y ellos dos, junto con otro equipo de personas, conforman una asociación civil que se llama El Jordán, ¿es correcto? Correcto, El Jordán, así Muy bien, qué padre, pues qué bueno que están por aquí. Marcos Hernández, buenas tardes, Adrián, gracias, Marcos. Buenas tardes a ti, hermano, ya sabes que se te aprecia, te mando un cordial abrazo, gracias por acompañarnos por aquí. Pues bueno, ese es el tema, los abuelos ejemplares y cómo atender la tanatología. A lo mejor es un término que quizá no es tan conocido porque tampoco es tan frecuentado. No obstante de que todos tenemos una gran realidad, irremisiblemente vamos a sufrir una circunstancia que nos confronte ante la propia vida personal y con los demás que están acompañándonos. Así es que, pues, ¿qué es esto de la tanatología? Si nos vamos platicando poco a poco sobre este concepto, lo vamos a atender muy mejor. Así es, muchas gracias por la invitación. Con gusto. Justamente, Adrián, otro lo que vamos a ir viendo es, primero, etimológicamente, ¿qué conocemos como tanatología? Correcto. Para luego empezarlo a aplicar a lo que en la vida real es. Exacto. Tanatología viene de la etimología thanatos, que significa muerte, y logos, que significa tratado o estudio. De acuerdo. Etimológicamente, entonces, estamos hablando sobre el tratado de la muerte. Ok. Pero con el paso de los años y con los aportes que personas como Elizabeth Kubler y otros psicólogos han estado haciendo, ahora se refiere a una especialidad de la psicología que acompaña ante la situación de pérdida y duelo. No solamente de la muerte. Esa es una parte, pero ya no está encerrada o exclusiva a esta, sino a cualquier tipo de duelo que exista en el ser humano. Ok, dices algo valioso que creo que vale la pena pues retomarlo, porque dices, pues bueno, cualquier tipo de duelo, la tanatología nos va a permitir, pues una vez bien aplicada, poder superarle de una mejor forma, ¿no? Y cuando hablamos de traumas o de duelos, pues obviamente que dices tú, no solo es la muerte, ya iremos conociendo qué otros tipos de traumas estamos expuestos en la vida ordinaria. Perdón, Rosa Irma Narváez Nieto, hola Rosy, gracias por acompañarnos, ahijada, un saludo a mi ahijado Nacho, a tus hijos, saludos para allá a la Puerta de los Altos, dices tú, ¿no? Que eso es por ahí. Pues bueno, muy bien, gracias. Edgardo Briceño, Ma Brody,
Green salutes to you there in Belgrade, California, from here, Guadalajara, the Holy Land. You know, man. Espero que haya pronunciado bien mi English, porque bueno, pues de eso se trata. Gracias por acompañarnos por aquí. Saludos allá a Belgrade, California. Gil Ordóñez, buenas tardes, excelente servicio en el Jordán. Gracias, Gil, bienvenido. Trajo todos aquí, mi buen Jorge y Juanita. Qué bueno que nos acompañen, gracias. Hola, Adrián, buenas tardes, nos dice Edgardo, gracias por la invitación, saludos, al contrario, gracias por acompañarnos. Familia, saludos también a tu family, saludos desde el productivo y comercial Zapotlanejo, Jalisco, nos dice Rosa Irma Narváez. Es correcto, es una ciudad pequeña, pero con mucho auge comercial. Pues entonces, abordemos el tema, no tan solo es la cuestión de la muerte, es más allá de... ¿Qué otras cosas podríamos nosotros referir la tanatología? La tanatología se va a acompañar cuando hay una situación de pérdida de trabajo, de un rompimiento de amistad, de noviazgo, cuando un fallecimiento de mascotas. Caray, qué interesante. La tanatología me acompaña. ¿Cómo? Cuando yo me mudo de casa, cuando yo pierdo la salud, cuando yo tengo una situación de donde hay una situación económica mala, todo tipo donde yo sienta que hay una pérdida que no tengo, ahí la tanatología te dice, te puede acompañar. Wow. Porque al final de cuentas, la tanatología es un acompañamiento que no es unilateral. Tiene varias áreas, tiene varias disciplinas que obviamente se apoyan para que de esta manera podamos hacer ese acompañamiento lo más cercano posible al ser humano. Wow. Claro, si tiene su lineamiento científico, no nomás es decir, estoy con alguien por estar, no, si tienes obviamente ese sentido profesional que se requiere, pero que no está limitado solamente a una sola acción. Eso es muy importante que lo sepamos, porque a partir de ahí podemos nosotros dar una respuesta más asertiva a lo que va sintiendo el ser humano. ¡Wow! Qué interesante! Yo había conceptualizado la tanatología solo y exclusivamente con el tema del trauma de una muerte de un ser querido, de un familiar o de un amigo o algo, ¿no? Pero ahorita que dices esto, que tiene que ver más bien con aquello que perdí. Sí. Por cualquier circunstancia, y lo mencionas muy bien, en nuestra vida actual pues tenemos muchas circunstancias de este tipo, ¿no? Estos traumas. Perdí el trabajo, perdí un juicio, perdí un amparo, perdí mi cartera. Sí, porque también duele mucho perder la cartera. Fíjate, no tan solo en el aspecto del dinero, sino los documentos, lo que implica el tiempo, ir a sacarlos de nuevo, hasta perder una mascota. Sí. Fíjate que mencionas algo muy interesante, porque me parece que los abuelos ejemplares que están escuchando el programa y aquellos que lo van a ver después, pues es muy interesante que podamos aprender esto, porque tenemos que ayudarle a los nietecitos, porque en ocasiones pierden una mascota o pierden un muñeco o un juguete que para ellos es muy significativo, y a veces nosotros, sin saber esto de la tanatología, cómo aplicarla, les decimos, no te preocupes, luego te consigo otro. Pero creo que no ese es el tema, ¿verdad? Es más allá de eso, ¿no? Y que tenemos que entender que al momento que estamos viviendo un duelo, cada una de las personas va a reaccionar de una forma diferente. Que no hay una escala tal cual estimativa de decir, no, él siente el mismo dolor o menos dolor o más dolor. No, sino que cada uno de ellos lo va a vivir, a sentir y a responder de una forma diferente. Sin duda alguna. Y que principalmente... hablando de abuelitos, sí, Juanita, que lo han perdido, ellos sienten que han perdido su juventud, han perdido todo, claro. Y son, me refiero a pacientes, que ya son pacientes que ellos dicen, lo he perdido todo. Wow. Entonces, ellos ya nomás esperan, como decían, espero la muerte, y no es así. No debe serlo. No es así. La tanatología tenemos que ayudarlos y lleva un grupo de atención, tanto psicológico, tanto físico, emocional. Claro, mira, fíjate que dices algo valioso y lo voy a rescatar. Quizá los abuelitos, algunos de ellos puedan pensar, se me está yendo los años, se me está yendo la edad, estoy perdiendo la juventud, digo, por decirlo de una manera, ¿no? Aunque también aquí hemos dado mucho el enfoque en el sentido más bien proactivo y positivo. Estoy ganando experiencia. También. Porque si yo no veo la vida con esta perspectiva, con esta apertura, con esta disposición, es cierto que pasan los años, pero yo tengo que empezar a capitalizar toda la experiencia que he acumulado, mi expertise, para poder apoyar, ayudar, gestionar, dirigir, encauzar, motivar, trascender.
trascender. Sí es cierto que algunas personas ya mayores, inclusive a partir del momento de que ya se empiezan a jubilar o que se acerca la jubilación, ustedes me dirán si tienen casos ahí en el Jordán, en donde ven este horizonte cada vez más cercano y dicen, híjole, ya me voy a jubilar y ya casi estoy como en puerta de morirme, ¿no? Sí, ¿y ahora qué hago, verdad? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Qué interesante, entonces la tanatología no tan solo es en el sentido de tratar la muerte en sí como tal de un fin de alguien o de algo, no sé, sino más bien es cómo poder reencauzar ese dolor que se vive ante una circunstancia de pérdida. Sí, y es donde nosotros sabemos considerar que hay 2 momentos para atender la tanatología. Bien. Hay un momento previo, anticipatorio, de cuando tú sabes, ahorita que hablas de la jubilación, que va a suceder para poder acompañar y decir, bueno, va a llegar este momento, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Con qué elementos cuento? ¿Con qué elementos efectivamente ya no voy a tener para a partir de ahí hacer un proyecto de vida? Correcto. Y sí, tenemos la tanatología terapéutica, que es una vez que ya ocurrió, cómo estoy sintiendo ese dolor y cómo le estoy dando ese encauzamiento. Fantástico. Son 2 momentos que hay que considerar mucho. Si yo me ejemplifico en este caso de los abuelitos, aquí vamos a hablar de otro término que son los cuidados paliativos, que van de la mano de la tanatología para poder hacer ese acompañamiento en cuestión de salud, en cuestión también laboral, emocional y también decirlo espiritual. ¡Wow! Fantástico. Mira qué interesante. Déjenme mandar más saludos por aquí. Alejandro García está viendo el programa. Gracias, compadrito. Saludos a la coma y a tus babies. Bueno, ya las chamacas que ya están grandes. Saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Gil Ordóñez dice, gracias al equipo del Jordán, me ayudaron en su taller de tanatología para superar mi dolor. Gracias, Gil, por hacernos partícipes de esa experiencia tuya. Por supuesto que hay que capitalizarlo, hacer la invitación cordial a quienes se interesen, pues que se acerquen a mí aquí con Jorge Ruiz y Juanis Córdoba, para que conozcan lo que está haciendo el Jordán, la Asociación Civil. Rogelio Bárcenas está viendo el programa. Saludos y bendiciones acá, mirándolo a todo color, con el cambio de ahora lo miro a las 5 p.m., antes a las 4. Les mando un cálido abrazo, saludos. Es que mi buen Roger está en la ciudad de Detroit, si no me equivoco, por allá, en Los Ángeles, en Estados Unidos, y pues qué bueno. Esmeralda Huerta, hola Esmeralda, ¿estás viendo el programa? Gracias por estar acompañándonos, muy amable. Estamos con este tema muy padre, abuelos ejemplares y cómo atender la tanatología. Y bueno, haciendo como un pequeño resumen, la tanatología es ese tratado del dolor, el tratado de los traumas, el tratado de una pérdida, para no solo quedarnos con la idea de que es un tratado ante la muerte, ¿verdad? Porque digo, Así pues es. no. Para nosotros los hijos de Dios, la muerte es ganancia. Decía San Pablo, pues yo qué ganas de morirme, pero para irme con Cristo, pero no me quiero morir porque si me voy, no puedo estar aquí con ustedes y les sigo ayudando. Estaba en una disyuntiva San Pablo, dices, ¿qué hago? Pues hasta que cumplió la voluntad del Señor, le dijo, ya vente conmigo y ya está. Pues igual a nosotros nos va a tratar, ¿no? Así de cierta es. manera. Siguiendo con este tema, ¿cómo podemos aplicar entonces, dependiendo del caso, Jorge y Juanita, cómo podemos atender esa tanatología? Mencionaban, son dos momentos, gracias, 2 momentos. Uno previo, preparativo, que tiene que ver también con los aspectos paliativos de soporte, apoyo, orientación, pero luego después el que está ya in situ en la situación de la persona, ¿no? Así es. Platícanos un poquito sobre ello, por favor. Pues está lo que viene siendo la 2 fases. 2 ¿verdad? fases, ok. Lo que viene siendo la primaria y secundaria, que viene siendo donde entra la crisis o vuelven a caer en crisis como si fuera el primer día de la pérdida. ¡Guau! ¿Verdad? Y la secundaria ya entra lo que viene siendo lo terapéutico, ¿verdad? Que ya la persona dice, ya ocupo ayuda, ya no puedo. El detalle es que cuando lo reconoce y lo solicita, qué bien, pero cuando no, nosotros los abuelos ejemplares tenemos que estar bien listos. Acuérdense que somos los abuelitos ejemplares, porque tenemos que empezar a detectar esos focos, esas cuestiones de indicación para orientar mejor, no quedarnos allí, porque si no, estamos en la crisis junto con el criciado. Digo, por decirlo de una forma, ¿no? Yuli Salcedo está viendo el programa, gracias mi dama, gracias por acompañarnos, muy amable. María, nuestra madre, saludos al equipo del Jordán, gracias María, nuestra madre.
Perdón, supongo que es una organización. Sí, Ede con Gaby Dalujas, que es nuestra madrina de Maravisión. Ah, qué bueno. Gracias, Mari, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Daniel Ruiz Magaña. Excelentes personas de muy calidad siempre. Al contrario, Dani, también a ustedes por acompañarnos. Muy amable. Gracias. Pues entonces, a ver, son esas dos fases o esos dos momentos. ¿Qué se hace de manera preparativa? De manera preparativa tenemos que primero anticipar qué es la reacción que estoy viviendo. Okay. En cualquier proceso psicológico tienes que validar lo que sientes. Eso es lo primero. Okay. ¿Qué te está causando esta idea que va a ocurrir o que puede ocurrir? Okay. Tristeza, miedo, ansiedad, alegría, un poco de todo. Va, lo validamos, lo sentimos. Lo segundo, una vez que lo validas, lo empiezas a razonar. Bueno, de esto que estoy sintiendo, ¿qué tan probable es que sí suceda y que está en mis manos? Lo que está en mis manos, entonces lo tenemos que empezar a encauzar y a pulir para decir, bueno, yo pretendo reaccionar de una mejor manera. Lo que no está en mis manos, lo que no depende de mí, es lo que encomendamos a Dios y lo que ponemos nosotros a que Él haga su voluntad, porque al fin de cuentas tenemos que entender que en esos sucesos de pérdida no todo nos va a corresponder a nosotros. ¿Es correcto? Ocupamos ayuda de otros. Es correcto. Si contamos, hay una red de apoyo en casa que lo hace, excelente. Pero si no lo hay, entonces tenemos que recurrir a Dios, tenemos que recurrir a terapia, tenemos que recurrir a otro tipo de personas que también nos acompañan a hacer esta red de apoyo que quizás las familiares no quieren o no pueden en ese momento hacerlo. Fíjate. Hay que ser justo porque a veces con los abuelitos, veníamos platicando en el carro, muchas veces sí es que pues sí los abandonan. A veces no es que los abandonen, es que simplemente también la misma familia como que no sabe acompañar en ese momento en el que está la crisis. Híjole, es algo importantísimo. Fíjate, mencionas que hay que estar como muy alertas y preparados en esa situación de poder pedir la ayuda. Pero también nosotros hay que reconocer cuando requerimos la ayuda, dejarnos ayudar. Igual sucede en el tema del coaching empresarial, ¿no? También lo vemos con personas que se dedican en esta línea. Si quieres que te ayude, pues hay que estar dispuesto para que me permitas orientarte, buscar junto contigo mejores alternativas. Porque no es cierto, no todo lo tenemos resuelto. No. Sí. Pero también desde el punto de vista espiritual, dejar que Dios actúe como Dios. Pero ojo, abusado las señales, abusado, te está mandando una curva, te está mandando una rápida y tienes que ponerte listo porque dices, pues yo le estuve buscando, pues te mandó un montón de señales y ninguna viste. ¿Qué pasó contigo, no? Sí, yo siempre pongo el ejemplo de una plantita que está la plantita y como a veces que el micelo, que le nombran, que contamina la otra planta y que quiere rescatarla y así están cuando la persona está en duelo, no nomás es ella, todos los de alrededor están viviendo también el duelo y también se enferman. Sí, claro. Entonces, psicológicamente se llegan a enfermar, inclusive hasta la mejor, se ponen más enfermos que la misma persona que está sufriendo esa situación, ¿verdad? Y es que vivimos en una comunidad, somos un sistema y dentro de ese entendimiento tenemos que comprender que lo que hacemos o lo que no hacemos por nosotros va a tener una repercusión que va a terminar orillando o algo positivo o algo negativo. Sí. Ok. Entonces, ahorita estábamos vislumbrando como la primera fase o el primer momento, ¿no? Sí. Entonces sí, efectivamente hay personas especializadas sobre esta, pues es una ciencia, podríamos decir, o qué podríamos considerar. Es una disciplina auxiliar de la psicología. Ok, una disciplina auxiliar de la psicología. Y bueno, hay que estar como muy al tanto para poder pedir orientación. Oye, me siento incómodo, necesito algo de ayuda, pero también orientar bien, porque luego los queremos llevar con las personas que avientan ahí esos humitos y no sé qué tantas cosas. No, por favor, ¿qué es eso, no? Las cosas como deben de ser, con objetividad, con claridad. Y aquí es importante mencionar también la temporalidad. No es que haya una exactitud de cuánto tiempo, pero se dice que son como 2 años aproximadamente cuando hay una situación fuerte, un trauma. Si en esos 2 años todavía no ha disminuido el dolor, sigue siendo muy intenso, ya está siendo una situación como un foco de alerta, decir, espérate, algo está pasando, ya debió de haber bajado algo de intensidad. Algo que yo quiero comentar ahorita que estamos viendo es que tenemos que entender que la tanatología no es un sinónimo de que ya no nos va a doler, porque yo algo que con lo que inicio todos los talleres es, si ustedes creen que porque están viniendo aquí conmigo es porque ya nunca les va a doler, eso es mentira. Claro. Siempre, toda la vida nos va a doler. Pero lo que sí tenemos que empezar a ver es que tiene que empezar a disminuir.
nos tiene que doler menos, nos tiene que no imposibilitar, al contrario, me duele, pero con este dolor, ¿qué hago? ¿Cómo lo trasciendo? Ya nomás es por momento, ya nomás en ciertas situaciones. Y es ahí cuando decimos que el acompañamiento tanatológico está funcionando, porque la cicatriz siempre se queda, pero sí podemos minorizarla. Y me atrevo a decir, tendríamos que hacerlo. Fantástico. Creo que es muy valioso porque la vida sigue adelante. Sí. Tenemos nosotros que continuar, indistintamente pues de una circunstancia tan difícil que se nos haya presentado o la que fuera, pero sí tenemos que saber dar frente a la vida y aceptarlo con sus consecuencias y sus grandes retos, porque creo que esa es la gran oportunidad para poder crecer y trascender. Sí, y reconocer los tipos de duelo. Sin duda. Porque no, como dijo el maestro, no todos los duelos son igual, son de diferente manera. Uno puede decir, vamos poniendo el ejemplo de jóvenes que se les mueren sus mascotas. Es tanto su dolor que hay personas que dicen, ¿cómo vas a llorarle a un perro? ¿Cómo vas a llorarle a un gato? Un pescadito. O sea, un pescadito, ¿serio? ¡Wow! Mira, póngale atención. Pero sí lo hay, créanmelo, sí lo hay y hemos tenido casos. ¿Casos? Sí. Y es donde tenemos que nosotros Está validarlo. esto. ¡Wow! Bueno, y esa validación previo, ¿se puede rescatar? ¿Se puede hacer algo previo? ¿O ya es cuando la persona está en esa crisis? Hay señales. Sí, eso. Incluso enferma el organismo. Porque la tensión. Se enferman los músculos, se enferman los nervios. Entonces, más adelante yo creo que vamos a hablar sobre ese tema. Eso, ¿verdad? Fantástico. Mira qué interesante. Si tienen preguntas, manifiéstense, déjanoslas saber. Saludos a Daniel Ruiz Magaña. Bueno, ya nos había dicho, excelentes personas de calidad, gracias. Dice Gil Ordóñez, ¿cuándo van a realizar otro taller para poder asistir? Pues ya te lo platicaremos. Paul Centeno Uribe, mi buen Paul, qué gusto que nos acompañes. Dale un abrazo cordial a tu dama, a tus hijos, a tu papá, o sea, mi primo y a la familia. Gracias, Paul, que estás por aquí. Berta Martínez, gracias, Berta, por acompañarnos en el programa. Perdón, excelente programa. Saludos, Adrián. Saludos a ti, Berta. Gracias. Fíjense, este tema tan padrísimo, la tanatología. Podríamos luego entonces como retomar el sentido del programa. ¿Cómo manejar la tanatología para enfrentar el dolor o el trauma ante una pérdida que fuera? Hasta de un pescadito decías tú que hay personas que se enferman. Sí, también se ¡Wow! ¡Qué interesante! Mira, dices algo interesante, Juanita. En el ámbito empresarial, por ejemplo, yo conozco algunos casos de dueños de negocio que pues fueron muy prósperos, pero de repente tuvieron una circunstancia muy difícil, muy retadora y tocaron fondo, es decir, se fueron a la bancarrota, por decirlo de una manera, y eso a algunos les cuesta muchísimo trabajo superarla de una manera objetiva, clara, concreta, con apoyo de alguien, un psicólogo, un coach, un mentor que les apoye, porque solos es muy difícil. Sí. Pero también sabemos de otros casos que lamentablemente buscan una salida más fácil y eso es muy penoso verdaderamente, porque no tan solo es lo que ellos se enfrentan en sí, que es difícil, claro es, y no queremos justificar una circunstancia así, pero los que estamos alrededor, como bien decías, Juanita, pues también sufrimos o sufren alrededor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Esa circunstancia. Fíjate qué interesante esto de la tanatología. ¿Cómo podemos apoyar entonces, quizás con algunos ejemplos, algunas personas que viven cierto tipo de duelos? ¿Cuáles son los que ustedes han atendido más frecuentemente? Es variado, porque el duelo está en toda la familia, desde el más chiquito hasta el más grande. El pequeñín, claro. Hasta los bebés sienten el duelo. Claro. Entonces, ¿los bebés también? Hasta los bebés. ¡Wow! Entonces, qué interesante esto. Hablando sobre las personas mayores que pierden a sus parejas. Entonces, ¿cómo quedan? Quedan en total abandono. Quedan con la pena, con los gastos. ¡Guau! Cierto. Con las peleas contra lo financiero sobre sus afores, sobre su seguro, es mucho lo que un paciente mayor que le decimos de la tercera edad, pero son personas adultas, ¿verdad? Sí, claro, lo entiendo. Entonces, quedan pues devastadas y pues les hace falta su familiar. Sí. Entonces, se imagina todo lo que cargan
Aparte ese peso, el peso de los hijos, el peso de las herencias, el peso de todo, ¿cómo cree que va a estar la persona? Sí, ciertamente, pues ahora sí que en crisis, ¿no? Sí. Y luego al sentirse solo, ya se me fue mi pareja, y ahora quién me va a querer como me querían. Entonces, y son personas que dicen, ya no puedo, me duele mucho en mis hombros, mi cabeza, ya, prefieren mejor aislarse y sentarse en un huequito. En serio, mira, viene como un recauce en la cuestión física, ¿verdad? Sí. Como que hay un desgaste en esa situación. Y ya no quieren saber nada, ya no quieren saber. Se aíslan. Prefieren decir, ya verá, ¿cuándo me recoge Dios? ¿Cuándo me recoge Dios? Ya casi y me no toca. tienen mucha vida por delante. Claro, ahí qué hay que hacer, digo, porque lo importante es saber cómo prepararnos para poder ayudar, ¿no? Dice Berta Martínez, excelente programa, saludos. Noema Moreno, hola Noema, qué gusto que nos acompañes, interesante tema, justo lo que necesito más, pues qué bueno que llegaste aquí, fue una diosidencia, ya seguramente podrás contactarte aquí con Jorge Ruiz y Juanita Córdoba para que les puedas solicitar su orientación, encantadísimo de lograr este apoyo para ustedes. Qué bueno que nos están acompañando, si tienen más preguntas o inquietudes, 24 personas arriba conectadas, gracias por seguirnos, la verdad, muy amables porque nos siguen en este programa de Abuelos Ejemplares. Bueno, entonces decíamos, ¿cuántos tipos de duelos podríamos identificar, si es factible identificarlos? Sí, mire, ellos tienen su pareja y se acompañaban. Okay. Iban a todos lados, iban al súper, iban a hacer sus pagos y siempre en pareja. Okay. Renegando, pero siempre en pareja. Sí, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Pero okay. llega a perder a su pareja y ya son personas que ya se aíslan por completo. Okay. Y quedan enojadas hasta con Dios nuestro Señor, sí. porque ¿por qué era a mí? ¿Por qué me pasa eso a mí? Es correcto. Aunque lo entienden, que ya dicen, bueno, ya tengo una edad avanzada que posiblemente se me pueda presentar en cualquier momento la muerte, pero no logran aceptar. Y es cuando yo digo, tienen que recibir ayuda, porque solos no van a poder. Sí, sin duda alguna. Y referente a lo que tú decías de los tipos, tenemos tipos de duelo discontinuo, tenemos tipos de duelo retardado, tenemos tipos de duelo prolongado, tenemos tipos de duelo anticipado, y todo esto tiene unas características específicas dependiendo del contexto en el que se dio. A partir de ahí, de que una vez se reconoce cuál es el tipo de duelo que se tiene que ver cuál es ahorita la particularidad más alarmante. Me explico. A lo mejor la necesidad es algo biológico de momento. Sí, está mal emocionalmente, pero biológicamente está más grave. Primero se atiende la parte biológica y luego acompañamos la mente o la vamos acompañando a la par. No, ahorita el cuerpo dentro de todo está bien, pero no para de llorar. Bueno, se hace algún tipo de actividades para generar. Hay quien una compañera definitivamente me dijo, es que yo como que necesito estar haciendo algo. Arteterapia, vamos generando a partir de esto para que esté ocupada, una expresión, ¿verdad? Exactamente, terapia ocupacional. Interesante. Son las distintas formas y por eso el Jordán apuesta a esta integralidad, porque sabemos que no hay una sola respuesta. Yo no podría decirle ahorita a los que lo están viendo, esto es exactamente lo que tienes que hacer. No, lo único que yo invitaré es, reflexiona. ¿Cuál es tu ahorita necesidad que más tienes? Y a partir de ahí vamos dando una respuesta, ojo, para que después acompañemos con otras. Porque si no, nos quedamos solamente en esta parte de atiendo solamente el cuerpo, pero descuido lo demás. O atiendo solamente el alma, pero descuido lo demás. O atiendo solamente a la mente, pero todo es un complemento. Sin duda alguna. Tiene que ser complejo. Sí. Inclusive, eso es lo que nosotros dijimos en el taller cuando tenemos una maestra de matemáticas que ella dijo, yo puedo aportar la parte económica, porque nadie habla de esa parte de gasto que implica cuando te corren, cuando se muere alguien, cuando se pierde algo. Y dijimos, es que sí es cierto. Sin también, duda. Inclusive, hasta eso puede ser la necesidad. A lo mejor, ahorita mi cuerpo, mi espíritu, como sea, pero la parte económica. ¿Cómo salgo en este fin de semana, no? Entonces, desde ahí, esa es la parte que se tendrá que atender. Por eso hay que hacer esa personalización a cada uno de los individuos. Fíjate, qué padre que lo dices en ese sentido, pues porque es cierto que hay muchas personas que están como muy atentas, disponibles para poder apoyar, orientar, estar como en esos detalles valiosos y luego soportar o apoyar en ese sentido de acompañar a alguien, ¿no? Sí. Ahora, yo reflexiono. Es cierto que ya como personas adultas tenemos la gran oportunidad, gracias a Dios, de hacer una autorreflexión, una introspección y valorar cómo ha sido mi vida, mis años que han pasado, cómo los he vivido, cómo los he aprovechado. Porque aquí viene una pregunta en este tema de la tanatología. ¿He perdido años de mi vida? Porque luego resulta que los he vivido,
¿verdad? Así, light, a la ligera, en la light se va, y a veces ni me preocupo ni me inquieto, ¿no? Pero cuando ya empiezo a reflexionar, digo, a ver, caray, pues ahí también yo tengo un proceso de trauma conmigo mismo, que necesito apocarme con el tema de la tanatología, si alguien me orientara y decir, esos años que pasaron, que perdí, los puedo recuperar haciendo otra cosa más. Sí. Digo, habría que cuestionar en ese sentido, ¿no? Sí. Wow, qué interesante. Nos dice por aquí Gil Ordóñez, ¿pueden llevar el taller de tanatología a mi comunidad? Sí, claro, estás bien insistente, mi Gil. Sí. Algo traes, maestro, ya sabremos qué estás buscando. Ya luego nos platican, ¿eh? Sí. Jennifer Sicarubris, hola mi Jenny, gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, corazón, muy amable, es mi hija la mayor. Lourdes Corona, saludos, gracias, felicidades a los integrantes del equipo del Jordal. Saludos, maestro Jorge Ruiz Magaña, gracias a ti, Lourdes, Lulú Corona, Esmeralda Bernardet. Hola, hija, qué bueno que estás viendo el programa, saludos igualmente para ti y a Giovanni, ella es mi hija la más pequeña. Muy bien, saludos igualmente. Bien, entonces, a ver, cuando nosotros estamos ante una persona que está sufriendo un duelo, ya sea por la pérdida de lo que sea, pero quizá el más común, una pérdida de un ser familiar, un querido, etcétera, ¿no? Un ser querido. Un ser querido, lo claro, porque luego se va a interpretar un querido. Pues, no, un ser querido. Lo aclaro, por favor. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros, estando conscientes de que podemos apoyar o orientar, Jorge, Juanita, qué tipo de palabras y en qué momento podemos decirle a esta persona que está en ese trauma? Se recomienda más bien que sean acciones más que palabras. Okay, el acercarme yo a ello, el darle un abrazo, poner mi mano, el sentir, estoy aquí para ti. Palabras casi como, ¿cómo lo siento? O ya era el momento que Dios quería, o situaciones donde no damos como esa paz, o que nomás está por encimita, se vuelve contraproducente. Okay. Pero en cambio, donde tú le estás indicando que aquí te encuentras, es como esa parte de decir, bueno, la verdad, no siento lo que tú sientes, porque en muchas ocasiones, la verdad, no lo sentimos. A veces sí, pero muchas veces no, depende de la situación. Okay. Pero sí podemos demostrarle al ser querido que está aquí dolido, que bueno, te encuentras conmigo en este momento, yo en este momento te puedo acompañar, evitar decir palabras como muy de, es que siempre vas a contar conmigo, porque eso de siempre y nunca, luego se provocan en desilusiones, es ahorita yo estoy aquí contigo, claro, ahorita me necesitas, yo te puedo escuchar, para que de esa manera seamos realistas, sinceros, con retos, y estemos haciendo una acción que es, estoy aquí para ti. Dijiste algo muy valioso, Jorge, el acercamiento con la persona. O sea, el tocar a la persona, darle un apoyo, un abrazo o la mano en el hombro o acercarse con la persona, pues también depende, ¿no? Del tema del respeto, etcétera. De la confianza con la persona. Sí, porque creo que ese approach, ese acercamiento, la persona lo valora mucho porque descansa. Sí. Descansa la otra persona, o sea, anímicamente puede como soltar más su dolor. Inclusive hay personas que les abrazas bajo esas circunstancias, yo he tenido esa experiencia, que las abrazas y le dices, aquí estoy contigo, y sueltan el llanto, porque no podían, ya no lo podían aguantar más, y creo que ese es como un alivio, ¿no? Sí, es la reconfortación del alma. Reconfortación del alma, qué interesante manera de decirlo, ese desahogo, reconfortación del alma, padrísimo. Bien. Sí. Sigamos. La familia es muy importante, que le den el apoyo a su familiar, a su mamá, papá, porque yo creo que ahí es donde ellos no sienten el apoyo de un hijo. El hijo es bien importante que le digan, aunque sea su mamá, su papá, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo, mamá? ¿Te puedo ayudar en algo, papá? Porque si le dicen, ay, mamá, ya pasó, ya. Lo siento mucho, o sea, así, sí, lo siento mucho, pero ya pasó, pero no más que le digan, ¿te puedo ayudar en algo? Porque a lo mejor es lo que requiere la persona, que la ayude. Sí, o escucharle, o que se desahogue de algo. Sí. Dices algo muy interesante, porque a veces nosotros los que estamos de este lado sin sentir aquello, pues es muy fácil decir, bueno, pues ya pasaron 30 años, ya, yo creo que ya hay que brincar la tablita, ¿no? Digo, también, es cierto, 30 años, 25 años, 20 años, 12, 15, 8, 10, 5, pues también hay que verlo con la perspectiva de la vida hacia adelante, porque luego entonces el demonio mete la cizaña y ahí es donde te empieza a meter la idea de que no te ama ni Dios,
No es cierto, caemos en un engaño. Así es. Y nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Tenemos que salir adelante también nosotros con perspectiva, con actitud, con disciplina, con claridad y determinación en las acciones. Por eso hay gente que te ayuda y está cerca contigo. Aquí en Valora Radio se ofrece mucho apoyo en ese sentido de terapia, de encauzar a las personas, de motivar, de orientar. Hay personas que nos dedicamos a apoyar a las personas, mentores, coaches, profesores, psicólogos, doctores, terapeutas. Busquemos ayuda, porque si nos quedamos solos, como bien decías, pues es que ha pasado mucho tiempo y la verdad no lo he sabido desahogar. Y bueno, pues sí, tenemos que también ayudar en ese aspecto. Nos dice por aquí Rosa Irma Narváez, muy interesante, una señora con cáncer muy avanzado se somete a un tratamiento fuerte, parece que no se hace la idea de morir. ¿Qué hace ahí la tanatología? ¿Qué hace ahí la tanatología? Bueno, pues si la situación está muy drástica y está muy delicada, pues no sé qué podríamos orientarlo. Primero se tiene que acompañar, eso es lo primerito, que tenga alguien con quien tener esa red de apoyo. Una vez con eso podemos ya entonces perfilar lo mismo, si es algo biológico, atender la área de la salud junto con ese aspecto anímico de la persona, para que de esta manera la persona vaya primero reconociendo esta situación tan fuerte de que ahora ya tiene cáncer. Una vez de que lo reconozca, volvemos a este paso de ver, bueno, ¿qué efectivamente ya voy a perder? ¿Cuáles son situaciones que tengo que empezar a asimilar? Que no es tan fácil, pero que conlleva y esa invitación. ¿Y cuáles son ideas que yo tengo? Pero no es obligatorio que vaya a pasar. Es correcto. Siempre hay que hacer esa división. Yo les digo a los pacientes cuando vienen con enfermedades, es que vamos a hacer una balanza y vamos a ver, esto es una realidad, esto es una probabilidad. Porque el ser realista no significa ser pesimistas. Es correcto, Hay que entender una y otra. Entonces, aquí con la persona que tiene cáncer es que alguien que tenga la confianza, la cercanía, se siente, la escuche. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de tu enfermedad? ¿Qué te has dado cuenta que vas a perder? ¿Has pensado que vas a ganar otras cosas? Se escucha raro, pero a veces sí ganamos cosas con la enfermedad. Sí, cómo no. A veces sí. Y justamente a partir de ahí es cuando ya podemos dar un acompañamiento para que tenga esa sensación de que alguien la escucha. Yo siempre recomiendo cuando hay enfermedades terminales, repito, la arteterapia, la oración, la parte de la escuchaterapia también, algo manual, algo, si lo permite, a veces ya la enfermedad ya no, si lo permite hacer algún ejercicio físico, también. Claro. A veces ya no se puede, pero cuando sí, ahí también implica esta estrategia para ir dando un sentido. La tanatología se acompaña de la logoterapia, que es ese sentido de la vida ante momentos que pareciera que no hay nada más que luchar, pero la logoterapia siempre te dice, búscale un sentido, vamos adelante, puedes trascender, de la mano de Dios sí puedes. Entonces, ahí es donde la tanatología tendría que hacer su chamba. Fíjate que dices algo muy padre, porque muy seguramente los que nos escuchan conocen ese libro, ¿no? De Víctor Frankl. El hombre busca sentido. Sí, El hombre en busca de sentido. Es un librazo muy bueno. Se lo sugiero. Vale la pena que lo compren, lo lean, lo analicen, lo estudien. Por este tema de lo que es la logoterapia, pero también desde el punto de vista de cómo aplicar la tanatología cercana a nosotros, porque no vamos a ir a tomar un curso de tanatología para aplicarla, no, pues tenemos que vivirla todos los días, ¿verdad? Tenemos que saber eso, sobre todo también con los nietecitos, porque a veces los nietecitos, por decir, cuando están en una etapa de la escuela y no les fue bien con las calificaciones, pues se sienten mal, se sienten incómodos, y nosotros, en vez de llamarles la atención porque no estudiaron bien, perdón, tenemos que darle ese apoyo y soporte desde el punto de vista de este sentido de, pues, de ser tanatólogos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Por decir. Y yo le decía mucho a los abuelitos cuando se han acercado conmigo de, es que cómo abordo la muerte con mis hijos, con mis nietos, con mis descendientes. Es que lo tiene que abordar paulatinamente, a través de películas, de cuentos, de canciones, a través de la misma catequesis que se hace referente a lo que es la muerte de otros como católicos. Sí, claro. Y con esa certeza de irle diciendo a los niños de que es un proceso natural. Ajá. Porque luego se vuelve tabú. Y ¿sabes? Luego mencionan la muerte como una de las dos. Temeroso. Sí, ¿no? Temeroso. Como... Y por quererle quitar a los niños como esa ansiedad, solemos nosotros decirle, no te apures, acabo ahorita no me voy a morir, acabo en esto. La respuesta siempre tiene que ser, sí, tú y yo nos vamos a morir, pero no ahorita.
no es el momento, estamos vivos y nos vamos a concentrar en lo que estamos vivos. Exacto. Pero así bien. le estamos reconociendo una realidad, porque sí es cierto, algún día nos vamos a morir, Sin duda. pero a su vez le quitamos la ansiedad, porque obvio, yo entiendo que el niño en su proceso cognitivo todavía esa idea de la muerte la tiene como algo mágico, como algo inmenso, como algo Sí, desconocido, y nos corresponde a nosotros, abuelitos, si ustedes están con los nietos, les corresponde saberlos encauzar a que comprendan la muerte como lo que es, un proceso más que le siga la vida, que es algo natural que va a ocurrir, pero claro, que también va a ser en el momento, cuando Dios lo decida, y no ahorita para que no generemos ansiedad, porque luego también hablar mucho de la muerte con los niños también puede ser contraproducente, o sea, sin duda, todo poco a poco. Sí, que aunque son duelos anticipados, Ajá. ¿verdad? Porque se va a esperar el duelo. Ya saben que la misma enfermedad los puede llevar a la muerte. Uh-huh. Y los pequeñitos, los hijos, o pues sí, los nietos y los hijos, ajá, son los que nomás están todo el tiempo esperando de que a qué horas va a suceder, a qué horas va a suceder. Claro. A lo mejor ni sucede, pero igual, ya está. Sí, es cierto, ¿no? Porque se han dado casos que personas han dado muy graves y luego, gracias a Dios, pues se levantan, ¿no? Sí. Digo, gracias a los santos óleos, porque también la gracia de Dios que funciona muy bien ahí, ¿no? Sí, que no pierdan la fe. Fíjate que dices algo muy interesante, pues, porque en el caso de nosotros, los bautizados, católicos, creyentes en Cristo, pues tenemos que saber transmitir esta gran oportunidad del paso de la vida a través de la muerte para llegar a la vida eterna, porque también tenemos que saberlo decir de una forma muy convincente, pero pedagógica, ¿no? Sí, ilustrativa, pedagógica, más que alarmante, decirle, oye, pues sí, hay una vida eterna, porque gracias a Dios fuimos revelados a través de Jesús, que nos lleva al Padre Celestial, y pues tenemos que pasar por ese pequeño trance, así es que pues hay que irnos preparando poco a poco en ese sentido, ¿no? Bien, qué padre. ¿Quién más nos saluda por aquí? Óscar Vizcarra, excelente maestro. Gracias, Óscar, por acompañarnos. Gracias, Óscar. Muy bien, qué bueno. A ver, seguimos avanzando. Nos quedan algunos minutitos todavía por aquí entender. Entonces, decíamos que algunas manifestaciones de personas que están en ese duelo por una pérdida XY, nosotros debemos de estar como muy al tanto observando cómo es que se manifiestan esos comportamientos, ¿no? Ya decías, Juanita, una persona quizá mayor que perdió a su cónyuge o a su pareja, pues se siente solo y se puede aislar, separar, no convivir, no platicar, no comer, luego se empieza a enfermar y viene que, pues estaba re bien, era bien cantador y luego de repente ya no, sí. ¿verdad? Se fue. ¿Qué otro tipo de manifestaciones se podrían como denotar ante una circunstancia de un duelo? Bueno, aquí en las personas mayores, como tenían la confianza con su pareja, tan solo el salir y decir, como ya no controlan bien sus esfínteres. Oh, también eso es cierto. Sí, entonces, correcto. ¿Qué es lo que pasa? La persona orina más seguido, en menor cantidad, pero están orinando más constantemente. Oh, sí. Y eso les cierra las puertas completamente. Wow. No pueden, si van a salir, no toman agua. ¿Por qué? Porque no, es que voy a orinar. Oh, entonces, ya. ¿qué es lo que pasa? Ese es un, ahora sí, que es un síntoma también de depresión. Ok, mira. ¿Verdad? Entonces, lleva a una enfermedad. Entonces, se está pasando por un proceso de depresión y a lo mejor no lo han notado. Ok. Entonces, esa es una de las fases que nosotros vemos mucho, que la persona dice, ay, no, es que ya no quiero salir, porque es una orinadera, pues perdón porque por la palabra. No, se siente incómodo pues, sí, en ese aspecto, ¿no? Sí. Wow. En el caso, no sé si ustedes han tenido oportunidad de casos con jóvenes que tengan un trauma de este estilo y que se les pueda apoyar, orientar, o cómo se manifiesta, cómo se comporta. Cuando ocurre con la juventud tenemos que igual consolidar qué son los aspectos. Okay. En ese perfecto ejemplo que está dando la señora Juanita, tenemos que cuidar mucho la situación biológica. No descartamos lo científico de hacer un estudio para ver si es una situación que el cuerpo tiene, es un desgaste o es provocado por otra situación. Okay. Ya voy a poner un ejemplo muy fatalista, pero que a mí sí me ocurrió, que la situación de esa parte de la orina tiene que ver hasta por una cuestión de violencia
sexual que tuvo en la familia. Sí puede ser. Entonces, aquí lo que nosotros trauma, llevamos es que cuando tenemos una situación en el cual ya hay un dolor, sí se tiene que también ver hacia atrás. El tema de el niño interior, de cuidar esta parte que uno tiene, ahí sale a flote, porque también muchas veces cuando hay una pérdida, enraiza con un dolor atrás. Ándale, qué interesante está esto, ¿eh? Por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando la pérdida es un divorcio, se dice o fácilmente se puede señalar porque no se entendían como pareja. Y sí es parte cierto, pero muchas veces no se entendían como pareja porque la pareja me recordaba a papá o a mamá que tenía tal situación que a mí me molestaba, entonces cuando la veo reflejada en mi pareja, no la choco. puedo chocar, Exactamente, tengo esa herida. Entonces me estoy lastimando, pero porque yo ya estaba lastimado. Okay. Entonces, en todo esto es muy complejo. Ahora sí que se tendrá que ver siempre cada uno de los casos. Nunca se puede generalizar, a pesar de que sí hay ciertas características como en común, pero sí se tiene que estar visualizando porque a partir de ahí es como nosotros podemos decir, mira, yo te sugiero que hagas esto. Inclusive hay personas que sí terminamos diciendo, ¿sabes qué? Nosotros como asociación no te podemos apoyar porque ya requieres algo, no sé, psiquiátrico, algo médico, clínico, algo ya legal, tal cual, en donde, bueno, nosotros no contamos con esa herramienta. Es correcto. Entonces, encáusate con alguien que ahorita es lo que tú requieres. La parte del suicidio que usted estaba mencionando al principio del programa también es algo que hemos dicho nosotros, es algo tan complejo, conlleva tantas cosas que mencionarlo aquí sería, no, es muchísimo, tema. No se puede. Pero que la tanatología de alguna manera puede acompañar este dolor, este sufrimiento, sin embargo, sí necesita ya una especialización tal cual. Híjole, qué interesante está esto, ¿no? Es un campo bastante amplio. Sí, muchísimo. Muy interesante. Dice Maite Tostado Ruiz, gracias Maite. Nos toca decírselos a los nietos, hijos y decirles que todos nos vamos a morir. Y no nomás los viejitos, sino también los jóvenes y niños y no sabemos cuándo. Sí, estamos expuestos, tienes mucha razón. Digo, nadie tiene comprada la vida. A lo mejor saliendo en la calle se nos atraviesa. Sí. Se nos atraviesa un camión, ¿eh? Nosotros no nos atravesamos. Se nos atraviesa el camión y nos atropella. Digo, pues estamos expuestos, ¿no? Y fíjate que nosotros como católicos tenemos una ventaja. Nosotros nos prepara la iglesia. Ahí viene Semana Santa, que es tal cual un proceso tanatológico espiritual. Wow, porque en la Semana Santa acompañamos a Jesús ante la situación de su muerte y posterior resurrección. Acompañamos a María, lloramos con María, rezamos con María por el dolor y la soledad que tiene y no se queda en la muerte. No. Trasciende en la resurrección. Y a la vida eterna. Nosotros como católicos tenemos una gran ventaja que a veces a otras personas les cuesta más trabajo acceder a esta paz. Sin y nosotros, yo sé, también es doloroso, también nos duele. Pues claro, como a Jesús y a María les dolió. Por supuesto. Pero tenemos esos buenos referentes de que nos dicen, bueno, el dolor se puede trascender. Lo podemos transformar en algo que dé luz para los demás. Sí, Juan Pablo II lo decía, ¿no? Sí. El dolor sana, el dolor trasciende. Pero ahora, hay que saber enfrentar el dolor con perspectiva de vida eterna, pues, porque aguantar el dolor por aguantar el dolor como tal, pues es un masoquismo que no nos lleva a ningún lado, ¿no? No, pero pues bueno, muy bien. Estamos prácticamente cerrando el tema y la verdad que yo estoy muy, muy agradecido y muy complacido. He descubierto muchísimas cosas. Yo no sabía el tema de la tanatología con la cuestión de una pérdida cualquiera, hasta el pececito, o sea, como que me quedó muy gráfico. ¿No? Pues bueno, ahí está el tema. Miren, invitación, abuelitos ejemplares, invitación. Sigan investigando sobre este tema de la tanatología porque es muy importante. Ellos representan una asociación que se llama, asociación civil, se llama El Jordán. Búsquenlos en Facebook, a Jorge Ruiz, a Juanita Córdoba, para que puedan acercarse con ellos. Tienen talleres de formación, de preparación sobre esto, que es muy importante y es muy valioso poder pues vivirlos, prepararnos para ayudar mejor en nosotros mismos, pero también con nuestros seres queridos, ¿no? Sí, y que también vean lo importante que es respirar. Respirar. Sí, porque la misma tensión que ellos que traen su duelo, la misma depresión, la misma frustración que traen, es una tensión muscular que todo paciente mayor, cuando no le duele la rodilla, le duelen los hombros, le duelen los codos, le duelen las articulaciones. Y eso es muy importante, saber respirar. ¿Por qué? Porque como no oxigenan bien, porque se levantan pensando en el problema, se acuestan pensando en el problema, sueñan con los problemas. Entonces,
no están oxigenando bien. Okay. Entonces, que sepan la importancia que damos también en el Jordán sobre lo que es las terapias físico-emocional. Okay. Porque los músculos, los nervios se enferman. Interesante. Mira, pues ahí está una gran oportunidad. Pues muy bien. Mil gracias por acompañarnos en esta gran oportunidad. Es un programa bastante enriquecedor. Hay mucho de dónde aportar, de dónde sacar cosas de muchísimo valor. Seguramente que trataremos una oportunidad más adelante, si nos lo permiten. Claro que sí. Para hablar de tanatología parte 2, no sé cómo decirlo, pero un poquito más allá de las cuestiones de, pues lo primero, sino las consecuencias que estas, si no se tratan bien, pues nos pueden llevar a una crisis mayor. Sí, así es. Pues mil gracias por acompañarnos, gracias Juanita, gracias Jorge, gracias a El Jordán, la Asociación Civil, que nos permitió este tiempo y esta aportación aquí con nosotros en Valora Radio. Y recuerden, mis nietos no son mis hijos. Gracias a Dios, qué bendición. Cuídense mucho, nos vemos en otro programa aquí en Abuelos Ejemplares. Gracias. Hasta la próxima, adiós. Saludos. Valora Radio presenta